El eco de una máquina que dejó de latir hace décadas resuena entre los muros de una fábrica abandonada, donde el polvo danza bajo un haz de luz que se cuela entre vigas oxidadas. Cada crujido de metal, cada susurro del viento, parece susurrar una pregunta que se quedó suspendida en el tiempo: ¿qué quedó de aquella era en la que la fuerza del acero era la única inteligencia? La respuesta yace en 5 reliquias que, contra todo pronóstico, aún funcionan sin necesidad de un chip. En el transcurso de la historia, la humanidad ha transitado desde los primeros motores de vapor que marcaban el ritmo de la revolución industrial, hasta la omnipresente convergencia digital donde cada tornillo lleva consigo un microcontrolador. Ese proceso, llamado a veces la revolución del Internet de las cosas, ha convertido casi toda la maquinaria en seres inteligentes, capaces de comunicarse, autoajustarse y reportar su propio estado a la nube. En medio de esa marea de bits y sensores, las máquinas tontas, aquellos dispositivos mecánicos que operan exclusivamente mediante la física y la mecánica, sin ningún circuito integrado, se han convertido en vestigios de una época que parecía inalcanzable. Definir una máquina tonta no implica menospreciar su valor, al contrario, resalta la pureza de su diseño, la austeridad de sus componentes y la capacidad de generar movimiento solo con la energía que el propio entorno les brinda. Son obras de ingenio que, sin necesidad de códigos binarios, convierten la gravedad, la presión o la simple rotación en procesos productivos. Hoy, el 99% de la maquinaria está inteligente, pero unas cuantas quedan como testigos silenciosos de un pasado que el tiempo quiso enterrar. ¿Qué nos dice su supervivencia sobre la relación entre la tecnología y la humanidad? Acompáñame a recorrer el camino de estas 5 máquinas, a desenterrar su historia, a escuchar sus latidos metálicos y a reflexionar sobre lo que su existencia nos revela. El latido metálico que ahora marca el inicio de nuestro viaje es más que un sonido, es la pulsación de la memoria industrial, un recordatorio de que la ingeniosidad humana no siempre depende de circuitos diminutos. La primera de estas reliquias es el telar mecánico de Jacquard, una maravilla de madera y agujas que, sin ninguna electrónica, tejía patrones tan complejos que parecían magia. Imagina una fila de tarjetas perforadas, cada una como una partitura que indica al telar cuándo levantar cada hilo. Nacido en 1804, este telar transformó la industria textil al permitir la producción masiva de diseños intrincados, impulsando la revolución de la moda y sentando las bases de la programación moderna. En su apogeo, fábricas enteras se alimentaban del constante clic de sus mecanismos, y el sonido de los telares se convertía en la sinfonía de la prosperidad. Sin embargo, la llegada de las máquinas CNC y los controladores lógicos programables marcó el declive de esta obra maestra. Los chips sustituyeron a las tarjetas perforadas, ofreciendo mayor flexibilidad y velocidad. La mayoría de los telares de Jacquard fueron desmantelados, sus piezas reutilizadas o simplemente abandonadas en rincones polvorientos. Hoy, uno de estos telar se conserva en un museo rural, conservando su estructura original. Si te acercas, aún puedes escuchar el crujido de los hilos, el leve golpeteo del tambor y sentir la energía pura que impulsa cada movimiento. Es una experiencia que trasciende la mera observación, es sentir la historia vibrar bajo tus manos. ¿Te imaginas que una máquina sin chip siga tejiendo después de 200 años? Download si esto te resonó, porque la capacidad de estas reliquias para persistir nos invita a cuestionar la suprema necesidad de la digitalización. Pasemos ahora a la segunda máquina, la prensa hidráulica de vapor, una colosal estructura de hierro que, mediante la simple fuerza del vapor, ejercía una presión capaz de moldear acero, madera y piedra. Inventada en 1810, su presencia fue determinante en la construcción de puentes, ferrocarriles y edificios emblemáticos. El sonido de sus pistones al desplazarse, el siseo del vapor, eran el latido de una era que construía ciudades enteras. En su apogeo, cientos de fábricas dependían de esas prensas para darle forma a los cimientos de la modernidad. Con la llegada de los sistemas hidráulicos eléctricos, controlados por sensores y microprocesadores, la prensa de vapor perdió su papel esencial. Los nuevos diseños ofrecían mayor precisión,
menor consumo y la posibilidad de automatizar cada ciclo. Sin embargo, en una pequeña localidad del norte, una de esas prensas sigue en funcionamiento, impulsada por una caldera restaurada por entusiastas que dedican su tiempo a preservar la técnica. Cada vez que el pistón desciende, el olor a metal caliente y el retumbar del vapor recuerdan la potencia de una era sin chips. Esta máquina, como la anterior, no solo representa un avance tecnológico, sino también una forma de trabajo que unía a comunidades enteras alrededor de su ruido constante. ¿Qué opinas de la forma en que estas máquinas reunían a la gente, mientras hoy la automatización a menudo aísla? Cuéntame en los comentarios, tengo curiosidad por conocer tu perspectiva. La tercera pieza de nuestro recorrido es el molino de viento de piedra, un gigante que, sin electricidad, convertía la fuerza del aire en movimiento rotatorio para moler granos, bombear agua o incluso generar energía mecánica para otras máquinas. Construido en 1875, su diseño se basaba en la simple geometría de sus aspas y la resistencia del propio terreno. En su apogeo, cientos de aldeas dependían de estos molinos para su subsistencia, y el sonido del crujido de la piedra al girar era sinónimo de abundancia. Con la expansión de la generación eléctrica y los aerogeneradores modernos, equipados con sistemas de control avanzados, los molinos de piedra fueron relegados a la obsolescencia. No obstante, en una colina aislada, uno de esos molinos sigue girando, impulsado por el viento que atraviesa los campos. Sus engranajes de piedra, aún lubricados con aceite vegetal, continúan trabajando sin necesidad de chips ni cables. Cada vuelta es una danza lenta, una conversación entre la naturaleza y la ingeniería humana. Si este relato te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque aún quedan 2 máquinas más que descubrir, y cada una lleva una lección que el tiempo no ha borrado. La cuarta máquina que nos acompaña es la balanza mecánica de precisión, un dispositivo de hierro y vidrio que, mediante palancas y contrapesos, medía el peso con una exactitud que sorprendía a los mercaderes y científicos por igual. Creada en 1802, su uso se extendió a laboratorios, puertos y mercados, convirtiéndose en un pilar del comercio justo. En su apogeo, el simple acto de colocar un objeto sobre su platillo revelaba verdades que el ojo desnudo no podía percibir. Con la llegada de balanzas electrónicas, que emplean sensores de carga y pantallas digitales, la balanza mecánica fue desplazada. Sin embargo, en una pequeña tienda de antigüedades, una de esas balanzas sigue en funcionamiento, ofreciendo a los clientes la sensación de tocar la historia con sus manos. Cada vez que la aguja oscila, una pequeña chispa de nostalgia se enciende, recordándonos que la precisión no siempre necesita circuitos. La quinta y última máquina de nuestra lista es el reloj de péndulo de torre, una obra maestra de la mecánica donde la energía potencial de un peso suspendido regula el movimiento de los engranajes que marcan el tiempo. Construido en 1808, este reloj regía el ritmo de ciudades enteras, marcando las jornadas laborales, los rezos y los momentos de ocio. Su sonido, el repiqueteo del péndulo, era el latido colectivo de la comunidad. Con la llegada de los relojes atómicos y los sistemas de sincronización por satélite, el reloj de péndulo perdió su función primaria. Sin embargo, en una plaza central, su torre se erige aún, impulsada por la gravedad y los engranajes que, sin chips, continúan marcando cada segundo con una dignidad inquebrantable. Cada campanada es un recordatorio de que el tiempo, aunque medido por la tecnología, también puede ser sentido a través del movimiento puro de la materia. Así concluye nuestro recorrido por las 5 máquinas tontas que aún persisten en un mundo saturado de chips. Cada una lleva en su corazón una historia de ingenio, de comunidad y de resistencia frente a la corriente imparable de la digitalización. Al observarlas, no solo vemos piezas de metal, sino testimonios de una humanidad que, antes de la era de los microprocesadores, encontró formas de crear, mover y medir con la sola fuerza de la naturaleza y la astucia del ingenio. Si alguna de estas máquinas despertó en ti una curiosidad profunda, no dudes en compartir tu opinión en los comentarios.
Y si deseas seguir explorando los rincones olvidados de la historia tecnológica, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo, donde desenterraremos más secretos que el tiempo quiso ocultar. El susurro de los engranajes, la vibración de las cuerdas de acero, el eco de los pistones que aún respiran bajo la presión del tiempo, forman una sinfonía que rara vez se oye en la era de los circuitos invisibles. Cada una de esas piezas, cada resorte que se estira y vuelve a su posición, lleva grabada la huella de generaciones que supieron extraer del metal una inteligencia sencilla pero poderosa, una lógica basada en la geometría y la fuerza de la gravedad. Cuando uno se detiene a observar el latido constante de una máquina sin chip, se percibe una verdad que la modernidad a menudo eclipsa: la capacidad de la humanidad para crear movimiento y propósito sin depender de la electrónica, confiando únicamente en la mecánica pura. En ese sentido, la presencia de estas reliquias invita a reflexionar sobre la relación que hoy mantenemos con la tecnología. ¿Acaso no hemos llegado a delegar cada pequeño detalle de nuestra vida a algoritmos que operan en la sombra? Mientras una balanza antigua mide el peso de un grano con una precisión que parece magia, los sensores digitales de hoy hacen lo mismo en fracciones de segundo, sin que el ojo humano perciba el proceso. La diferencia radica en la tangibilidad del esfuerzo, en la capacidad de ver y tocar el mecanismo que ejecuta la tarea. Esa tangibilidad otorga una sensación de control, de comprensión que se diluye cuando la lógica se vuelve un código oculto tras una pantalla. Al recorrer los pasillos de los museos y los rincones de fábricas abandonadas, uno descubre que esas máquinas no solo son testimonios de un pasado industrial, sino también faros que iluminan caminos posibles para el futuro. En un mundo cada vez más preocupado por la sostenibilidad, la idea de diseñar dispositivos que funcionen sin depender de componentes electrónicos costosos y a menudo contaminantes vuelve a cobrar relevancia. La mecánica simple, basada en principios de palanca, peso y movimiento rotatorio, puede ofrecer soluciones resilientes en entornos donde la energía eléctrica es escasa o donde la reparación de circuitos resulta impracticable. Imagina una comunidad rural que, gracias a una versión modernizada de un telar mecánico, pueda producir textiles sin necesidad de una fuente de energía estable ni de repuestos electrónicos difíciles de conseguir. Esa visión, aunque parezca nostálgica, muestra cómo el ingenio del pasado puede inspirar innovaciones conscientes y adaptadas a los retos actuales. Sin embargo, la preservación de estas máquinas no es tarea sencilla. Cada tornillo oxidado, cada pieza de madera que se ha resentido con el paso de los años, exige una dedicación meticulosa por parte de conservadores y voluntarios que, como guardianes del tiempo, luchan contra el olvido. Los retos son múltiples: la falta de repuestos originales, la necesidad de recrear manualmente componentes que ya no se fabrican, y la presión de los recursos limitados que a menudo priorizan la restauración de objetos más rentables o más populares. Aún así, la pasión por rescatar estas piezas sigue viva, alimentada por la convicción de que preservar una máquina sin chip es preservar una forma de pensamiento, una manera de entender el mundo que se fundamenta en la física directa y no en la abstracción digital. En el corazón de esa misión se encuentra la pregunta esencial: ¿qué valoramos realmente cuando elegimos conservar una pieza de historia mecánica? La respuesta puede variar según la perspectiva de cada observador. Para el historiador, es una ventana al desarrollo de la industria y al modo en que la humanidad organizó su trabajo antes de la revolución de los microprocesadores. Para el ingeniero, es una lección de eficiencia y de cómo la simplicidad puede alcanzar resultados sorprendentes. Para el artista, esa misma máquina se convierte en una escultura viva, donde el movimiento perpetuo crea una estética que trasciende la mera funcionalidad. Y para el visitante casual, simplemente es una curiosidad que despierta la imaginación y le recuerda que el progreso no siempre se mide en nanosegundos, sino también en la durabilidad de una pieza que ha sobrevivido a los embates del tiempo. Al pensar en este legado, resulta inevitable preguntarse cómo será el futuro de la mecánica sin chip. Podremos llegar a un punto en el que la integración de la robótica y la inteligencia artificial coexista armónicamente con los principios mecánicos tradicionales, creando sistemas híbridos que aprovechen lo mejor de ambos mundos.
La tendencia emergente de la fabricación aditiva y el uso de materiales reciclados abre la posibilidad de diseñar piezas que, aunque no contengan circuitos, se incorporen sensores pasivos que respondan a cambios de presión o temperatura sin necesidad de energía eléctrica. Esa sinergia podría dar lugar a un nuevo tipo de maquinaria, una que honre la herencia de los telar de Jacquard, de los relojes de péndulo y de las balanzas artesanales, mientras incorpora la inteligencia distribuida que la era digital nos ha ofrecido. Mientras el sol se pone sobre la torre del reloj de la plaza central y el péndulo sigue oscilando con la constancia de la gravedad, uno no puede evitar sentir una especie de reverencia silenciosa. Cada campanada resuena como un recordatorio de que el tiempo, aunque medido ahora con relojes atómicos y satélites, sigue siendo sentido a través del movimiento palpable de la materia. Ese sentimiento, esa conexión entre lo físico y lo temporal, constituye quizá el mayor regalo que estas máquinas tontas nos legan, la certeza de que, aun en una era dominada por la electrónica, la esencia del ingenio humano sigue latente en cada engranaje que gira, en cada barra que vibra, en cada cuerda que canta. Así, al concluir este viaje, te invito a que guardes en tu memoria no solo la imagen de esas piezas mecánicas, sino también la reflexión que emergió al observarlas. Que la curiosidad que despertó en ti al ver una balanza antigua, un telar sin circuitos o un reloj que marca los segundos con la fuerza del peso, se convierta en la chispa que impulse nuevos proyectos, nuevas preguntas y, sobre todo, un respeto renovado por la historia que yace bajo la superficie de la tecnología moderna. Si estas palabras resonaron en tu interior, si alguna de estas máquinas despertó una llama de asombro o una inquietud sobre nuestro camino tecnológico, compártela en los comentarios. Cada opinión, cada experiencia personal, enriquece el tejido colectivo que nos permite aprender del pasado y construir un futuro más consciente. Y si sientes el deseo de seguir explorando esos rincones olvidados, esos talleres silenciosos donde el metal habla y la madera susurra, te animo a permanecer atento a los próximos episodios. Juntos desenterraremos más secretos que el tiempo quiso ocultar y descubriremos cómo la simplicidad mecánica sigue ofreciendo lecciones valiosas en un mundo cada vez más complejo. No olvides dejar tu me gusta, pues ese gesto ayuda a que más historias como esta lleguen a otros curiosos viajeros del tiempo. Gracias por acompañarme en este recorrido, y hasta la próxima, cuando volvamos a sumergirnos en las sombras de la historia para encontrar la luz que aún brilla en las máquinas sin chip.